Bienvenidos a una nueva tertulia de Tiempo de Encuentros. En esta ocasión queremos situar en el centro una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: cómo acoger, cómo cuidar y cómo sostener a quienes llegan en situación de vulnerabilidad. En el contexto de la visita del Papa León XIV, la Iglesia en España quiere escuchar, mirar de frente y responder con hechos al reto migratorio. No hablamos solo de cifras o políticas, sino hablamos de personas concretas, de historias que interpelan directamente a nuestra conciencia. Hoy nos acompañan quienes viven esta realidad desde distintos lugares: quién ha migrado, quién acoge y quién trabaja desde las instituciones de la Iglesia. Están aquí con nosotras, con María y conmigo. Tenemos a Javier y a Cristina, bienvenidos. Hola, ¿qué Tenemos tal? a Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. María, Hola. bienvenidos. Y tenemos a Abderramán María, que nos va a contar su testimonio. Así es, para hablar de migración, pues tenemos con nosotros una persona migrante, protagonista de esta historia. Abderramán es un joven que salió de Salé, en Marruecos, hace apenas un año y llegó a España a través de la Ruta Canaria. Su historia es la de miles de personas, pero también es única, un recorrido marcado por la incertidumbre, el riesgo y también la esperanza. Abderramán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, entonces tú hace un año te montas en esa patera. Cuando decidiste venir a España, ¿qué es lo que dejabas atrás? Me dejé atrás mi familia, mis amigos, mi vida y todo lo que tengo. Ya. Y cuando una persona vive muchos sufrimientos y ve a su padre trabajar todo el día y todos los días para, para pagar el alquiler y la comida, ya mm, va a hacer cualquier cosa para salvar su familia. O sea, ¿a ti qué te llevó a tomar esa decisión? Que además no tomaste solo, ¿no? Ibas con más personas. ¿Cuál es el punto que tú dices, yo tengo que salir de aquí? Porque siento que tengo alas y no puedo volar ya. Abderramán, tú nos comentabas antes de empezar esta tertulia, un poco de coloquio que hemos tenido previo, que no tuviste miedo. ¿Qué se hace el perder el miedo? O sea, ¿qué hace que alguien pierda el miedo a tomar una decisión como la que tú tomaste? Cuando una persona vive el dolor y la pobreza y muchas cosas y muchos sufrimientos, ya el miedo ya no hay. Pero es tan terrible la realidad que dejáis atrás para tomar esta decisión, para realmente poner en riesgo vuestras vidas. Para yo para buscar una vida nueva, ya porque no puedo más ahí. Sí, La situación ahí es insostenible sí, y decidís tomar esa decisión, dejáis todo atrás, todo. dejáis familia, muchas veces trabajo y buscáis un mundo mejor, Sí, más oportunidades. más. Abderramán, tú eres de Salé, que es una ciudad que está muy cerca de Rabat, Sí. de la capital, pero tú sales de ahí y ¿dónde coges la patera para ir a Canarias? ¿Hasta dónde tienes que ir? Cuéntanos un poco la Vale. historia. Vivía en mi país, ya tenía que trabajar y una vez estaba en el camino de mi casa y encontré un amigo mío, no lo he visto mucho tiempo, y me dijo que hay una patera Que va a salir. fuera, tiene que salir la próxima semana. Mm. Y me dijo que quieres venir, ya. Me dijo que sí. ¿Cuándo? Bueno, ya, y me dijo que En una semana tenéis que preparar una todo. semana todo. Me cojo mi móvil y hablo con mis amigos, Khalid, Anas y Osama, y me dijo que quieres venir a España. Vamos, ya una semana preparamos todo, el dinero, Mm. fue rápido. Porque cuesta mucho dinero también venir Sí, en mucho Hay gente dinero, que no lo sabe. 300 euros en Marruecos, muy difícil. Y entonces salís de Salé y vais a una ciudad que está en la costa, que está como más cerca, ¿no?, de Sí, Canarias. a Sahara, el primera vez a Tarfaya. Estábamos ahí como 15 días en Sahara, Esperando. esperando. Ya,
a veces sin comer, sin agua. Mm. Y la primera vez no tenemos suerte para venir aquí. Encontramos el policía en Puerta del Mar Ujú. y no podemos vivir. Estábamos como en el cárcel de Sí. cuatro días. Y luego tenemos que esperar un mes sin saber el dinero, dónde ya Ujú. como sienten, perdemos el dinero y todo. Claro, mucho No miedo saben que también. ya, Ujú. mucho miedo. Y Mm. un Y- mes de estrés, Mm. Y una vez que os embarcáis ya lo conseguís, Abderramán, ¿cómo es ese viaje? de verdad fue muy duro. Fue muy duro y estábamos con los otros menores y mujeres y menores tienen 16, 17. Bueno, como 2 días sin comer o 3 días sin comer, sin agua. Y Tremendo, también no hay ganas de comer, de verdad, claro. no hay. Y una vez que llegáis, ¿qué es más difícil? ¿Ese viaje que nos acabas de relatar o tus primeros días al llegar a España? De verdad, los dos fueran difíciles. El viaje, el primer día aquí en España, porque primeros días aquí en España también no sabemos que hay gente saben que aquí en España hay el dinero en el suelo, pero no. Tienes que trabajar como en su país y tienes que buscar la vida como en su país. Porque eso es lo que os cuentan allí. Claro, sí. Os dicen que aquí es todo muy fácil, que se encuentra trabajo fácilmente, dinero Sí, fácilmente, ¿no? Eso es lo que os cuentan allí antes de salir. Sí, hay gente que saben que aquí en España todo es fácil, pero no. Y entonces llegas aquí Ujú. y ¿qué es la primera, la primera ayuda que encuentras? El Cruz Roja en un centro en Canarias. Viví ahí un mes y encontré gente buena y ayúdame mucho. Hay profesores de español, hay doctores, hay muchas cosas. Sí, porque tú no llevas un año todavía aquí en España y fíjate cómo hablas español, hablas muy bien español, Un ¿eh? poquito de verdad. No, muy bien, lo haces fenomenal. Es muy buen estudiante. Y entonces, Abderrahmán, esto también para que no quede claro, tú llegas a Canarias, allí pues primero no te acogen y luego ya vienes a Madrid Sí. y aquí también has vivido Aquí en también un centro. vivía en el centro de Cruz Roja de Carabanchel, Ujú. como 9 meses, y ahí también puedo estudiar, puedo comer ahí, puedo beber con ellos y ayudarme mucho, de verdad. Ujú. Sí, Y ahora ya pues estás, ¿no?, en vías de, aparte de regularizar tu situación, sí, sí. has hecho un curso también, Sí, has podido, ¿no?, formarte. curso y estudio en Pocatas. Ujú. Estudio 3 meses ahí y ayudarme mucho. Y poco a Sí, poco. aquí encontré gente a ayudarme. Mm. Sí. Bueno, Muchas gracias, nada. Abderrahmán. Enseguida vamos a seguir escuchando tu testimonio, que la verdad es que nos está encantando a todos. Ha sido duro, pero a la vez emotivo y la verdad es que das esperanza a muchísima gente que está como tú en tu misma situación. Abderrahmán, muchísimas gracias. Lo estás haciendo fenomenal. Abderrahmán nos decía al principio que estaba un poco nervioso, como es lógico, como es normal, pero lo estás haciendo fenomenal. Vamos a pasar ahora, vamos a ir un poco avanzando en esta tertulia. Vamos a pasar a un segundo bloque, el de la respuesta social de la Iglesia. ¿Cómo acoge y cuida la comunidad eclesial a los migrantes? Tenemos con nosotros a María González Dine. Ella es secretaria general
general de Cáritas Española, es una de las principales redes de atención y acompañamiento a personas migrantes en nuestro país. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco tu labor como secretaria general de Cáritas antes de empezar. Bueno, pues como saben, Cáritas es la organización de la Iglesia que se dedica a trabajar a favor con los pobres y la exclusión social. Y escuchaba a Abderramán, la historia de Abderramán, ¿no? Y bueno, pues es la historia que se repite a lo largo de todo el territorio español, también a nivel internacional. Cáritas forma parte de una red internacional de 162 Cáritas a nivel mundial, y vemos que la realidad de la movilidad humana, la migración, pues es una constante en el día de hoy. Y yo escuchaba de Rahman y los testimonios que, como él, cuántos hombres y mujeres, jóvenes, mayores, hablabas de los menores, de Rahman, pues se juegan la vida todos los días, ¿no?, para intentar lograr ese sueño. Y hablábamos de lo que es la incertidumbre, el riesgo y las esperanzas, ¿no? Tantos sueños de personas que todo lo que aspiran es a tener una vida mejor. Me llamaba la atención, Abderramán, que decías eso, tu deseo de poder ayudar a tu familia, ¿no? De ver el sufrimiento muchas veces en el que, bueno, se ven sometidas las familias y que buscan la migración como única salida, como única alternativa. Y en Cáritas es lo que vivimos también todos los días, muchísimas historias como las de Abderramán, que bueno, que tienen que hacer frente a esa incertidumbre, diría, desde el punto de vista que están sufriendo muchas personas, desde el punto de vista socio-administrativo y regular, ¿no? Y, bueno, y celebramos como Iglesia, como Cáritas, el proceso actual de regularización, al que espero que también se pueda acoger Abderramán, porque esto es lo que siembra esa esperanza, ¿no? El poder tener una vida normal, por así decirlo, en un país como el nuestro. Y estoy sorprendida de tu capacidad de aprender la lengua en menos de un año, ¿no? Todos estamos sorprendidos. Exacto, ¿no? Y luego pues vemos los riesgos a los que se están sometidos tantísimas personas que deciden dar el paso valiente de venir a España. Y bueno, yo hace poco tuvimos la suerte de estar con el padre Kenneth, que es el párroco de una parroquia en Lorca, y él venía de Nigeria también, ¿no? Y él nos contaba su periplo, cerca de 3 años para poder lograr. Y lo más terrible fue cuando el cayuco de al lado suyo, con 100 personas, vino una ola y se los tragó a todos, ¿no? Y él hablaba desde el dolor, desde el sufrimiento que supone tomar un paso como es el que ha dado Abderramán. Yo tuve la suerte hace unos años de poder estar en el sur de Senegal y ver los cayucos, ¿no? Cayucos que son enormes embarcaciones, pero muy inestables muchas veces. Y luego, por supuesto, las mafias, ¿no? Lo que vemos que muchas veces, sin saberlo, hay mucha gente que hace dinero de esta terrible tragedia. Y bueno, la esperanza que tú decías, María, también, yo creo que al final sueños y testimonios con la de Rahman es lo que pues, organizaciones como Cáritas de Iglesia nos animan a seguir apostando en esa acogida que hablamos para poder bueno, contribuir a que sus sueños pues, se hagan realidad, que no es más que tener una vida digna en España. Y María, sé que es complicado, ¿no? Que hay muchas aristas, hay muchos temas que podríamos tocar aquí, pero ¿crees que la red de acogida en España está preparada para asumir bueno, pues la llegada de tantas personas que necesitan esa acogida? Pues yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora mismo a nivel en España, ¿no? Las redes de acogida, los dispositivos de emergencia, y vemos que no es tanto la acogida, sino más un poco a medio y largo plazo, esa mirada a corto plazo de integración. Lo hemos visto ahora, bueno, en diferentes sitios, ¿no? En Canarias, por ejemplo, en el muelle de Arihuren, y vemos realmente que la acogida, que suele ser un tiempo de 1 a 3 meses, ¿no? El reto viene después. ¿Qué hacemos con estas miles de personas que vienen y que, bueno, pues tenemos que intentar lograr esa integración de manera pues, que tanto a nivel social, laboral, comunitario, pues puedan llevar a cabo sus planes, y creemos que es ahí donde tenemos uno de los mayores desafíos. Es el mayor cuello de botella, ¿no? Que Sí, ahora mismo tenéis exacto, en Cáritas, eso que nos exacto. estáis contando, más la integración que la emergencia, o ambas cosas. Exacto, exacto. Pensamos además que las personas que migran, de tan solo un 8 o un 10% vienen a través de los cayucos, ¿no? Realmente las personas que vienen a nuestro país, el 80% vienen a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, ¿no? Y son personas con sus visados, que en un momento dado pues esos visados vencen, o quizás personas que han pedido situación de asilo político, que en un momento dado no se les conceden, y automáticamente pues caen en esa situación administrativa irregular que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues es uno de los cuellos de acogida, pues, de botella, por supuesto, sí. pero el desafío es el poder
llegar a integrarnos de una manera más estable y sistemática a nivel del territorio. Y María, ¿crees que hay un riesgo también está pasando en la sociedad, ¿no? Cuando dejamos de mirar los rostros concretos de estas personas que sufren, nos podemos hablar de cifras, de políticas, de oleadas, ¿no? Pero bueno, que perdemos de vista como la persona concreta, que creo que también Cáritas, CESAL, el proyecto Almena también nos recuerdan esto, ¿no? Pero bueno, que hace falta volver a mirar a la cara la realidad de estas personas. Totalmente, y cuando escuchas el testimonio de Abderramán, yo decía, ¿no? ¿Cuántas personas como Abderramán hay detrás de cifras, de estadísticas, de informes, de expedientes, ¿no? Y creo a veces la tentación es caer en perder de vista lo importante, ¿no? La humanidad que hay detrás del trabajo que estamos haciendo, por las prisas y porque vimos tiempos en los que vienen muchísimas personas a España, lo vemos en estadísticas, y ahí no hay que olvidar, ¿no? Que detrás de cada cifra hay un rostro y hay unos sueños, hay una historia de vida y hay historias de resiliencia como la que nos ha contado Abderramán. ¿Y qué papel, María, debe y puede jugar la Iglesia que no esté cubriendo otras instituciones? Pues la Iglesia, desde la acogida, la integración, la Iglesia yo creo que tiene un papel fundamental en cómo complementa también los servicios que ofrece el Estado. No intentamos sustituir el rol que le corresponde al Estado, pero en esa acogida, en ese testimonio como Iglesia, pues esa manifestación del amor de Dios como Iglesia que somos, ¿no? Y lo que queremos es acoger, promover, integrar, por supuesto, y bueno, de muchísimas maneras, ¿no? Lo hemos visto desde ese plano de integración sociolaboral, también en la formación, pero también lo que es la atención psicoespiritual. El otro día nos venía una persona que había emigrado de República Dominicana y nos dijo, Cáritas, no dejéis de acompañarnos a nivel espiritual, ¿no? Pensemos que muchas veces esos primeros 3 meses de acogida, pues les damos les cubrimos las necesidades, por así decirlo, básicas, ¿no? Pero hay una dimensión espiritual que muchas veces podemos tentar pecar de dejar de lado, y es una de las cosas que también nos pedían, no dejéis de apoyarnos de esa manera. Y luego, por supuesto, lo que es la integración a nivel comunitario. Para nosotros es un aspecto clave poder integrar a personas como Abderramán en nuestras comunidades, ¿no? En las parroquias, por ejemplo, también, en función de las religiones, las tradiciones. Claro, sí, es lo que quería decir, que os encontráis muchísimas creencias, todo, ¿no? ¿no? Muchísimas creencias, pero el poder ofrecer también eso como espacio de acogida e ir tejiendo redes. Cáritas tiene la suerte de la capilaridad de estar en todo el territorio nacional a través de 60 Cáritas diocesanas también, más de 6.000 parroquias. Y una de las fuerzas es el voluntariado, ¿no? Personas que tienen el deseo de poder ayudar a personas como Abderramán y bueno, contribuir con un granito de arena a que sus vidas sean un poquito mejores y que con un trabajo estable el día de mañana pues puedan también contribuir a apoyar a sus familias, ¿no? En sus países de origen también, y eso es uno de los retos. La gente que no lo sabe, ¿cómo puede contribuir a hacer eso? ¿Cómo se puede colaborar con Cáritas? Bueno, a través de la página web tenemos, por supuesto, tenemos las cuentas, las campañas de emergencia, la inmigración, y a través de la oración también. Como Iglesia siempre pedimos, ¿no? Es importante que como organización de Iglesia que somos, no dejar de lado eso, la oración, el compromiso social, el voluntariado y, por supuesto, la ayuda económica, que es lo que nos permite poder acoger e integrar a personas como Abderramán en España. Muchísimas gracias, María, por tu testimonio. Seguimos en conversación. Vamos a hablar ahora con Pablo Llano, que es director general de CESAL, una organización de cooperación internacional que trabaja en contextos de vulnerabilidad, tanto en países de origen, que es muy interesante, como aquí en España, promoviendo formación, empleo e inclusión social. Con una larga trayectoria en el ámbito social, Pablo Llano lidera proyectos que buscan ofrecer alternativas reales a la migración forzada, actuando sobre las causas estructurales y acompañando procesos de integración en destino. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias, María. Bueno, ¿hasta qué punto migrar es un derecho y hasta qué punto acoger al que migra es, podemos decir, una obligación, ¿no? Una responsabilidad también moral que tenemos? Sí, yo creo que con lo que se ha dicho hasta ahora, que María además lo ha explicado muy bien, o sea, y con el propio testimonio de Abderramán yo creo que todos hemos entendido
que el deseo de emigrar nunca es, se hace fácilmente, ¿no? Es verdad que hay casos, además, en que se huye de situaciones absolutamente insostenibles, pueden ser guerras, puede ser persecución, etcétera, y está esta realidad de las personas refugiadas que solicitan asilo en nuestro país, y evidentemente es un derecho amparado, ¿no?, internacionalmente. Pero luego también hay muchas personas, como puede ser el caso de Rahman, que también tienen el deseo de poder mejorar su vida, poder contribuir al desarrollo de su familia, de poder ayudarles. Y como él dice, cuando hay una necesidad tan grande y un dolor tan grande de partida, y incluso el miedo, porque ya hemos visto la historia de Rahman, pero que es la de tantas personas, ¿no? Que pasan tantas dificultades para llegar aquí, y que puede el deseo de dejar una situación de dolor y de dificultad y de desesperanza en última instancia, ¿no? Vence el miedo y se lanzan a una aventura absolutamente incierta. Entonces, yo creo que cuando tienes en la retina de los ojos esta realidad, lo miras de otra forma y acoges de otra forma a estas personas que llegan aquí, que pueden estar amparadas por un derecho internacional. Esto no quiere decir que no haya que regular, que no sea justo el poner unas reglas, digamos, a la inmigración, pero una vez que llegan aquí, ¿cómo no vamos a acoger a estas personas? ¿Cómo no vamos a acoger este deseo tan grande que tienen de mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también nosotros aquí acoger de mejor manera? Bueno, pues en primer lugar, ensimismarnos, conociendo historias, poniéndole rostro realmente a este fenómeno, que si no se habla siempre desde una visión política, social, ideológica, pero muy pocas veces partiendo de la persona en lo concreto, ¿no? Y poniéndose junto a ella a entender no solo cuáles son sus necesidades, sino cuáles son sus deseos, que compartimos, que nos hace identificarnos. Yo he escuchado a Rahman y digo, coño, yo me siento amigo ahora de Rahman, ¿no? Sí. Sentimos en el mismo camino, todos deseamos mejor, todos deseamos estar acompañados, todos deseamos que alguien nos mire bien y que nos ayude a crecer en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí hay un acercamiento que cambia, ¿no? Que lo miras de otra forma, que acompañas de otra forma, ya no solo responder a todas sus necesidades, sino de ponernos compañeros de camino de estas personas que vienen aquí, ¿no? Y Pablo, perdona, María. No, te iba a decir, desde CESAL tenéis esta mirada, ¿no? Como de acompañar también todo el proceso. Cuéntanos un poco qué hacéis desde CESAL. Es un trabajo amplio, no tanto como Cáritas, que es una red infinita con la que también colaboramos mucho. No, porque también trabajamos en el ámbito internacional, trabajamos en muchos países de origen, de donde vienen estas personas, donde, como más el Papa ha señalado en este reciente viaje a África, ¿no? La importancia de promover el desarrollo integral también en estos países de origen. No para poner fronteras, no para cerrar ese deseo que tiene la gente de mejorar, pero sí porque es justo, pero es justo para ellos que también se promueva el que haya una posibilidad de esperanza también en sus países, porque uno no desea cortar con su familia. Estoy seguro que Rahman tiene deseo de reencontrarse con su familia, con sus amigos, ¿no? Sí. Y eso es lo primero que debemos mirar. Hay una responsabilidad que tenemos los países del norte también en favorecer las condiciones que tienen en estos países, que no les obligue a irse fuera, ¿no? Y sobre todo de que puedan encontrar esa esperanza también en sus países. Pero como decíamos antes, es lógico que estos flujos migratorios, que han sucedido siempre por otra parte y que suceden en todo el mundo, ¿no? Pues también seamos capaces de acogerlos y de integrarlos. Y como decías, para nosotros esta mirada global sobre la persona es lo que define el itinerario de acompañamiento que hacemos con ellos, ¿no? Porque las personas que vienen no son solo un conjunto de necesidades, que también, porque es verdad que está el problema de los papeles, está el problema de la vivienda, está el problema del trabajo, pero hay que mirarlos en su globalidad, ¿no? Con su deseo de mejorar, con su deseo de aprender. Hemos visto qué capacidad tienen de aprender un idioma en un mes que nosotros no tenemos es increíble. ni en broma. Esa resiliencia que decía María, nos dan lecciones de esa capacidad de reponerse y de comenzar cada día, de esforzarse, de agradecer una ayuda que se les da. Y esto nosotros lo presenciamos también día tras día, ¿no? Entonces, bueno, pues es, como digo, este proceso de acompañamiento, teniendo la visión lo más integral que se pueda, ¿no? Es decir, pues acompañamos en procesos de formación e inserción laboral como herramienta clave para esa integración, ¿no? Necesitan también una esperanza de vida, de poder reconstruir su proyecto de vida aquí, ¿no? Hablabas, Pablo, del trabajo. ¿Qué papel juega el empleo en un caso como Abderrahman dentro de la integración real? Yo creo que es un aspecto clave. Un aspecto clave en lo concreto, en el aspecto más realista, ¿eh? Necesitan ver un futuro concreto, el poder construir sus vidas, ¿no? El poder tener una casa, poder tener una familia. O sea, pues lógicamente pasa por un trabajo. Pero nosotros lo que hemos descubierto también
es que el trabajo, como para cualquiera de nosotros, el trabajo dignifica realmente a la persona. Totalmente. Es una persona, oye, emerge en el trabajo, se pone en juego, saca todo su talento, también reconoce, o sea, su propia dignidad, su autoestima. Entonces, para nosotros el trabajo es como una palanca de cambio, ¿no? O sea, una palanca de transformar sus vidas, de que ellos reconozcan su propio valor, que muchas veces les vemos y decimos, ¡guau! Estas personas y tal, pero lo primero que necesitan es alguien que les mire, que les acompañe, pero también reconocer su propio valor, ¿no? Que ellos pueden hacer algo por sí mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el acompañar en aprender a trabajar, yo diría casi, aprender el valor del trabajo y a trabajar, es clave para su integración. Sobre todo cuando vemos la capacidad que tienen personas como Abderramán, ya no solo de aprender un idioma, es verdad que nos ha demostrado también que, bueno, está aquí desde hace un año y es que tiene como ganas, ¿no?, de ayudar, ganas de trabajar, ganas de colaborar, y eso la verdad es que facilita, ¿no?, las cosas, me imagino, cuando encuentras además a personas así. No, de hecho es que nos anima muchísimo porque les vemos una capacidad de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, valores que tantas veces nos quejamos de que aquí no encontramos tanto, ¿no? Pues muchas veces nos dan lecciones en ese sentido, ¿no? De esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de creer en un proyecto de vida. O sea, eso es una maravilla, ¿no? Y contabas, ¿no? Pues esto, muchas veces a lo mejor nos centramos en la formación, en el empleo, en la vivienda, que son como, bueno, 3 patas para una vida digna, también muy importante, ¿no? Y este acompañamiento a lo mejor más personal, ¿cómo lo desarrolláis en CESAL? Pues de mil modos, o sea, porque para mí la clave, un poco María también lo decía, ¿no? Es que estas personas, como digo, no son solo un conjunto de necesidades, sino que como cualquiera de nosotros necesitamos vínculos, necesitamos afecto para poder crecer y desarrollarnos en la vida. Entonces, lo primero es una mirada de acogerles, pero acogerles verdaderamente en todo su deseo, ¿no? Y decir, pues yo me pongo contigo, yo apuesto por ti. Yo me pongo compañero tuyo de camino. Y para nosotros de las mayores satisfacciones es siempre que hacemos cursos de formación, etcétera, es que ellos lo que más destacan siempre es aquí encontrar una familia. Entonces, porque buscan ese vínculo, ¿no? Y tan puntos en los que arraigarse para poder reconstruir y recomenzar una vida que no es nada fácil, que quería vernos a cualquiera de nosotros siendo menor o con 18, 19 años teniendo que afrontar los retos que les toca a ellos cuando llegan aquí, ¿no? ¿Cuál sería, Pablo, una solución concreta y viable? Porque os escuchamos y tenemos muchísima esperanza y nos dais muchísima esperanza, pero si tuvierais que señalar una solución concreta, ¿cuál sería? O sea, no hay varitas mágicas realmente para solucionar, pero por ejemplo, yo también viendo un poco fallas que vemos todos los días también un poco, o sea, hay una falta de coordinación muy grande, ¿no?, entre la ayuda que se da desde el Estado, que tiene una responsabilidad grande, lo que hacemos las entidades, lo que hacen las comunidades autónomas también, etcétera, porque eso es lo que no puede ser, ¿no? Porque ponemos el problema a veces que si deben entrar o no deben entrar, pero no pueden entrar de cualquier forma. Claro que tiene que haber una regulación, pero a la vez, oye, si les dejamos entrar, vamos a ser coherentes con ello, vamos a facilitar que lo hagan en condiciones, que no tengan que pasar por meses a veces de ilegalidad, de estar vagando por la calle. O sea, a veces entramos en contradicciones el propio sistema, o que un menor que entra de menor se vea toda la protección, y es justo y necesario, y cuando cumple 18 años se le deja en la puerta de un centro sin posibilidad de integración. O sea, yo digo, simplemente coordinando y teniendo una mirada un poco más global sobre lo que implica este proceso, se pueden dar soluciones mucho más coordinadas, porque yo, España, me niego a pensar que no es un país de acogida, es un país de acogida. Pues sí, o sea, sí. Se mira bien. Hay gente maravillosa que lo hace, hay familias maravillosas, y de hecho vamos a escuchar ahora un testimonio de una de esas familias. El proyecto Almena es una iniciativa de acogida ligera que permite a familias abrir sus vidas de forma temporal a personas migrantes, facilitando su integración desde la cercanía y desde la convivencia cotidiana. Hoy nos acompaña un matrimonio, una de esas familias. Cristina y Javier, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Contarnos un poco, bueno, desde el principio, vosotros tenéis 4 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué os lleva a tomar esa decisión de acoger en vuestra casa, con 4 hijos ya biológicos, a un migrante? Bueno, yo es verdad que siempre he tenido como una vocación grande a la acogida, ¿no?
pero bueno, pues por circunstancias, pues Javier no lo veía y de pronto es verdad que unos amigos nos comentan que existe este programa, nos cuentan un poco cómo es, lo comentamos Javier y yo, es un acogimiento ligero, que luego el término ligero se ha convertido en que no es tan ligero, ¿no? pero es verdad que es ligero porque es establecer un vínculo con uno de estos chavales que han venido de estos países en estas circunstancias, como las que comenta Abderrahmán, y es un poco abrir tu familia y tu vida a este chaval. Ligero, ¿por qué? Porque está todo por hacer. O sea, no hay una imposición ni de que tenga que vivir en tu casa, ni de que tengas que hacer cosas muy concretas. Simplemente es empezar una relación con él, ¿no? Por eso es verdad, Javier y yo lo vimos, dijimos, joder, tenemos una familia preciosa y nunca hemos querido quedárnosla para nosotros solos, ¿no? Entonces nos surgió mucho el deseo de empezar en esta historia, ¿no? Porque, Javier, ¿cuántos años tienen vuestros hijos? Nuestros hijos son mayores. Tenemos el mayor que está casado, tiene 26 años, y de ahí 26, 25, 21 y 18. Y entonces les explicáis y desde el principio os apoyan sin ninguna duda. Bueno, es verdad que no nos pareció decisivo el hecho de que ellos dijeran que sí. Sí que en otros casos... Teníais la decisión tomada. No, sí que en otros casos que nos hemos planteado la acogida de traernos a vivir a un niño o a una niña, ahí sí que lo hemos hablado con ellos. Pero aquí es verdad que es un vínculo en el que nos comprometíamos nosotros. Pero sí que se lo hemos ofrecido como una posibilidad, como una propuesta también para ellos. De hecho, es impresionante lo que está suponiendo para claro, nosotros, la experiencia, ¿no? También la experiencia, para ellos. Sí. Pero no nos parecía decisivo el que ellos, es verdad que son mayores, ¿no? Que ellos dijeran que sí, pero sí que se lo hemos propuesto. Yo creo que la sí. particularidad del proyecto Almena también es ese ligero, que yo de hecho, Cristina siempre ha tenido, como ha dicho, esa necesidad de acoger, y yo pues siempre he sido un poco reacio a meter un chaval, una persona en casa, ¿no? Y sin embargo, aquí hay una posibilidad muy bonita que es llevar el propio ritmo, ¿no? de la relación, desde que conocimos a Husseino hace 3 meses, casi 4 meses, y bueno, y poco a poco irnos viendo, ir haciendo cosas, viniendo a casa a comer, quedándose a dormir desde hace poco. Y entonces, bueno, es una relación que va creciendo sola, ¿no? Entonces no hay nada programado y entonces para nosotros, los hijos, también ha sido así, decir, oye, pues nos parece fenomenal, pero efectivamente llega el momento de decir, oye, ¿os importa que se quede a dormir en una casa? Y yo, no, fenomenal. Y entonces pues es una cosa como muy natural, muy bonita, la verdad. Y Javier, imagino que, bueno, comentabais, ¿no? Que pues tenías algún miedo, algún reparo, también incluso a lo mejor de poder, ¿no? Entrar en relación pues plenamente con él. ¿Qué miedos eran esos y cómo los habéis ido también como superando? O sea, bueno, estamos empezando. Es verdad que llevamos 4 meses muy intensos, porque lo han sido, muy intensos y muy bonitos, pero miedos son todos. De hecho, es muy bonito porque nosotros nos juntamos una vez al mes con el resto de familias que están en el programa y con pues responsables de las 2 ONGs participan, e incluso de la Comunidad de Madrid, han venido a varias de las reuniones, responsables de centros de estos, de la Comunidad de Madrid, y todos los miedos que puedas pensar se te pasan por la cabeza, ¿no? Para mí la cuestión más importante y más decisiva, y fue lo que más comentamos Javier y yo, es si nosotros podíamos comprometernos a querer a alguien para siempre, ¿no? Porque, y nos lo comentaba uno de los responsables de uno de los centros, que decía, a mí me daba también miedo este proyecto, ¿no? Porque decía, ¿quién es capaz? O sea, tú no puedes, o sea, estos chavales han dejado sus países, se han venido sin nada, lo han dejado todo, están aquí, no tienen nada, ¿no? No hablan el idioma, bueno, en el caso de nuestro chaval, además tiene una discapacidad grande y con un dolor grande en una cadera, con muchos impedimentos, ¿no? Entonces, que estos chavales no sean rechazados otra vez, ¿no? Entonces dice, ¿qué te permite poder comprometerte a quererle para siempre sin saber nada de él? Nosotros fuimos a la reunión con él, a conocerle, no sabíamos ni de dónde era, ni cómo era, no sabíamos nada, ¿no? Y tú te comprometes, ¿no?
para siempre, porque no es ligero, porque entablar una relación con alguien es para siempre. No vas a decir, ay, cuando cumpla los 18, no, es que ahí te la juegas mucho más, porque es cuando está hepatitis en la calle, ¿no? Y bueno, nosotros nos animamos, lo primero, porque no estamos solos, ¿no? Lo primero por Familias para la Acogida y CESAL, que están ahí para nosotros día a día y que nos ayudan en las 1000 dudas que te surgen cada día y los 1000 miedos, ¿no? Por otro lado, pertenecemos a la Iglesia. Nosotros hemos sido acogidos así, somos acogidos cada día dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces dices, sí, puedo comprometerme, porque aunque el sentimiento mañana no me acompañe, aunque vengan las dificultades, estamos en un lugar, pertenecemos a un lugar que ya nos ha acogido a nosotros así, ¿no? Claro, porque explicarnos un poco, en el momento en que se toma esa decisión de si vamos a por ello, adelante, ¿cuál es el proceso? Un poco para que la gente, pues a lo mejor que hay gente que nos está escuchando, que quiere también participar, ayudar, tener la inmensa generosidad que tenéis vosotros, que la verdad es que sois... No es generosidad, es que es un bien es un bien para nosotros. No sé si tanto o más que para ellos. O sea, el bien que ha supuesto para nosotros y para todo nuestro alrededor, el impacto que causa algo así, está siendo un bien para todos, ¿verdad? Sí, 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 eso está claro. De todas formas, Ese proceso, el proceso Javier. es que es muy sencillo. Al final, nosotros cuando nos enteramos del proyecto a través de unos amigos, como ha dicho Chris, pues bueno, decimos, pues venga, vamos a ver, ¿no? Fuimos a una primera reunión en la que yo me acuerdo que me quedé un poco así porque finalmente te das cuenta que no es tan ligero, que es para toda la vida. Salió descompuesto. La cara desencajada. Claro. Y a partir de ahí, bueno, es dar el sí y ya esperar a que te asignen un chaval y ir a conocerlo. Y a partir de ahí ya no hay reglas. Es, bueno, pues bueno, hay unos requisitos mínimos de, oye, pues hablar con él una vez a la semana y verse una vez al mes. Luego, al final se queda muy ridículo, ¿no? Al final es, Claro. en cuanto, yo me En acuerdo, cuanto le ves. entré en la sala con esa sonrisa que tiene, nos conquistó Claro. y ya, bueno, para mi gusto va demasiado deprisa. Pero Javier, ¿hay algún momento, ahora nos hablas, ¿no?, de que le viste entrar con esa sonrisa, pero no sé si ha habido algún momento así, pues como especial, ¿no?, que digas, ostras, esto, ¿no?, ha merecido la pena o está mereciendo la pena, ¿no? ¿Algún momento que te haya hecho a ti darte cuenta de la está la viendo grande... muchos y cada vez más. A medida que la relación se va haciendo mucho más cercana, más bonita, más intensa, que va formando parte de tu vida, hay muchos. Hay uno que me ha marcado claramente, que es una vez que muy al principio estábamos en casa y preguntándole cómo era su casa. Claro, te metes hoy en día en Google Maps o buscas Pimpi y nos enseñó su casa, y había además una persona ahí, una mujer con un traje rojo, y dijo, y esta es mi madre. Qué Salía en el... Madre mía. Que salía ahí. A mí en ese momento me entró porque, como decía ahora Pablo, es verdad que estas personas nosotros, o yo las veía como un conjunto de necesidades. Tienen que aprender el idioma, tienen que buscar trabajo, tienen que buscar la residencia. Y sin embargo, digo, ostras, este chaval ha dejado ahí a una madre que le debe querer con locura. Una familia y unos hermanos que además con los que habla continuamente por teléfono, ¿no? Hoy en día pues, estas cosas pues facilitan, ¿no? Y digo, este chaval es querido y su valor es que es querido, ¿no? Hay personas que le quieren aunque esté aquí solo, sin nada. Y ese momento de descubrir como el valor de la persona, la profundidad de su necesidad, ¿no? Más que de su deseo, más que de su necesidad, pues ha sido muy... A mí me ha cambiado totalmente. Sí, además es que impresiona muchísimo el hecho que tú lo piensas y dices, si uno de mis hijos con 15 años, que es lo que tiene nuestro chaval, llegase en esas condiciones a otro país, y yo lo pensaba y decía, ¿qué querría para él? Y digo, justo, ¿no? Una familia que le quiera, o sea, además de todo lo que habéis comentado, una familia que le quiera y se preocupe por él. Y ya está. O sea, todo lo demás me parece que surge de ahí. Y es verdad que en ese sentido la relación con él está siendo así. Él no habla prácticamente, o sea, habla muy poco, ha llegado hace nada a España, habla poquísimo, es todo a través, no puede andar, no te le puedes llevar a dar un paseo. O sea, es todo a través de la mirada y de ese cariño, ¿no? Y de ese decir, nosotros te queremos, o sea, pase lo que pase, no sé. Madre mía, que estamos aquí emocionados, yo lo estoy escuchando y la verdad
que estamos conmocionados porque es verdad que decís que no, pero es un ejemplo de vida, es un ejemplo de generosidad. No, lo es que haber estáis recibido haciendo, tanto increíble. que Imagino, exacto, te que rebosa. vosotros Y eso es estáis cualquier recibiendo familia. muchísimo. Cualquier familia. Yo miro las familias que estamos en el programa, porque son los que conozco, pero habrá tantos otros, y es tan bonito porque tú tienes tus problemas, tu vida, o sea, que no es que tu vida sea idílica, ¿no? Y ves a cada una de las familias que además son de todo tipo, o sea, que es que ahora hay una persona que le han dicho, es que hay dos hermanos, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues venga, pues me lanzo, ¿no? Y el otro día contaba sus miedos, los mismos que los tuyos. O sea, el ser acompañado en esto, yo creo que es lo decisivo, porque si no, me imagino que llegarán momentos que te darán ganas de tirar la toalla, ¿no? Llegarán dificultades, llegarán problemas, todos los que están contando que ya cumplen 18 y de repente ven que su chaval se queda en la calle. O sea, tantas dificultades, ¿no? Y dices, acompañados, o sea, como familias que se ayudan a acoger. O sea, es que me parece precioso, ¿no? Precioso. Y ya, por último, y de forma muy breve, porque es que estamos ya sin tiempo, estaríamos aquí, ¿verdad, María? Muchísimo más rato con vosotros porque está siendo, de verdad, una conversación maravillosa. Aquellas personas que quieren, pero no se atreven a hacerlo, ¿qué les diríais, Javier? Bueno, yo era Era uno de ellos. era uno de ellos. Bueno, yo creo que esto es fiarse, es confiar en las personas que ya lo están haciendo y aunque no lo entiendas, te muestran que es un bien para ellos. Yo creo que hay muchas veces que el entender las cosas no es el camino, sino el confiar en las personas, bueno, que son referencia para ti, que son tu compañía, que son tus amigos, ¿no? Y la diferencia, y una cosa, la diferencia que nos dicen en los centros que hay entre el chaval que tiene una familia y el que no. Y a lo mejor le ves una vez al mes o te escribes WhatsApps absurdos porque no hablan, la diferencia tan grande que están viendo en los propios centros. A mí eso me dejó impactada cuando nos lo contaba la directora de uno de los centros, ¿no? Y cómo se contagian. Yo el otro día fui al centro, fuimos a buscarle y vino un chaval corriendo y me dijo, búscame una familia. Ay. Increíble, ¿Sabes? precioso, precioso. Pues Proyecto Almena, hay chavales que necesitan familia. María, vamos a un poco, porque es que mira cómo estamos de tiempo, fatal, nos están aquí mirando un poco ya diciendo parar, pero no queremos de verdad y vamos, aunque sea 3 minutos, a hablar un poco pues, de esa visita, ¿no? del Santo Padre. La visita del Papa vuelve a poner otra vez la migración en el centro. ¿Qué espera hoy la Iglesia en España de ese mensaje? ¿Un impulso moral o cambios concretos, María? La verdad que la visita del Papa es una oportunidad, ¿no? Tener a León XIV en España para la Iglesia y para la sociedad en general creo que es una oportunidad preciosa y vuelve un poco a colocar en el centro de la agenda, ¿no? De las personas de fuera, ¿no? Y a promover dentro de la Iglesia esa cultura del encuentro que tanto nos decía el Papa Francisco. Yo creo que esto es una oportunidad para salir, para acoger y sobre todo para no estar indiferentes a la realidad que nos ha explicado tan bien Abderramán. Entonces yo creo que desde ahí situarnos, ¿no? esa complicidad. Me acuerdo un lema hace muchos años, ¿no? Que nos decía, tu indiferencia te hace cómplice. Pues cómo no ser cómplices de una realidad social que está aquí para quedarse, no es algo pasajero. Entonces cómo adaptarnos y cómo despertar a una realidad para lo que nos decían Cristina y Javier, tener el corazón y la mirada abiertos al otro, a la otra persona también, para, bueno, pues para contribuir con nuestro tiempo, nuestra energía y recursos a mejorar la vida de las personas como Abderramán. De hecho, el Papa, tanto en su viaje ahora, ¿no? por diferentes países de África, como luego cuando venga, que viene a Madrid y Barcelona, y va a Canarias y a Tenerife también para comprender, ¿no? este reto migratorio. Él insiste en acoger, proteger, promover e integrar. Son 4 verbos. Pablo, ¿en cuál fallamos más? Bueno, una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál hacemos mejor y cuál tenemos que darle un poco más de cancha? Pues me cuesta decir, pero hombre, vamos a ver, antes lo comentaba, ¿no? Yo creo que España es un país de acogida y en ese sentido es algo que evidentemente siempre es mejorable, pero creo que es algo que en general hacemos bien, ¿no? Es un país que estamos acostumbrados, ¿no? a acoger al diferente. Pero es verdad que quizá, por irme al otro extremo, llegar a integrar realmente es quizá el reto, el desafío que tenemos, ¿no? Porque integrar no integra un país, no integra un Estado, integran personas, integran sujetos. Y yo creo que también, cogiendo un poco la pregunta que hacía Isa María,
Yo creo que la presencia del Papa ahora aquí, es decir, la Iglesia tiene esa responsabilidad de ser lo que es, ¿no? Exacto. Decía, a mí en el viaje a África ha dicho una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? En un momento, creo que era la visita a Angola, decía, el deseo de infinito tiene una capacidad, un valor de transformación social más que muchos programas políticos o culturales. Y yo digo, joder, esto a veces no nos lo creemos los cristianos, ¿no? Es decir, que el mayor tesoro que tenemos no es solo la cantidad de actividades que hacemos, ¿no? Sino el ser lo que somos, que tenemos una capacidad de integrar y mirar a la persona en su globalidad. Porque vosotros creéis que puede cambiar realmente una visita papal esta percepción social sobre la migración. A ver, como decía María, es una oportunidad que yo estoy seguro que el Papa va a poner a la persona en el centro de la migración. Aquí, bueno, como también lo somos los españoles, muy de dar las vueltas y de hablar de todo y muy por encima, el problema de la inmigración son personas. Son personas que, como hemos estado viendo, tienen su vida, tienen su valor por el hecho de existir y de ser queridos. Y yo estoy seguro que el Papa va a poner el acento ahí, no tanto en números, en responsabilidades, sino en la persona. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que estaríamos escuchándonos, vamos, horas. Vamos a cerrar ya esta tertulia de Tiempo de Encuentros. En los próximos días la visita del Papa vuelve a situar la caridad, la acogida y la migración en el centro del debate público, pero también en el centro, ¿no?, de nuestras conciencias. No se trata de una cuestión abstracta, sino de una realidad concreta que atraviesa nuestras fronteras, nuestras ciudades y nuestras decisiones cotidianas. Hoy hemos escuchado una historia, la de Abderrahmán, que con muchísima generosidad nos ha contado, que nos obliga a mirar de frente lo que ocurre en la ruta atlántica, y también hemos visto cómo esa realidad encuentra respuesta en una red de acogida que no siempre es visible, pero que sostiene, acompaña y reconstruye. El Papa ha insistido muchas veces, lo acabamos de escuchar, lo decía María con Pablo, en 4 verbos: en acoger, en proteger, en promover e integrar. La pregunta que queda después de esta conversación no es solo qué hacen las instituciones, sino qué hacemos cada uno de nosotros con esas palabras, porque la hospitalidad, también la hospitalidad atlántica, no es una idea, sino una práctica. Y quizás el verdadero sentido de esta visita sea recordarnos que frente al miedo o frente a la indiferencia siempre hay una elección posible, la de abrir el espacio al otro. Muchísimas gracias por acompañarnos, María, Abderrahmán, muchísimas gracias, Pablo, Javier, Cristina, ha sido de verdad increíble, hemos aprendido muchísimo con todos vuestros testimonios y de nuevo, gracias por estar aquí. A vosotras, María, gracias.